Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio nuevamente virtual. Mi nombre es Lizeth Escobar, colaboradora del Departamento de Orientación Juvenil de la Dirección de Apoyos a Estudiantes. Pues como saben, como les hemos planteado en distintos momentos, en este departamento abordamos 4 ejes de atención. Uno es acerca de la salud sexual y reproductiva, la prevención de las adicciones, desarrollo profesional y el último y no menos importante, salud mental. Para ello, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante referente a la depresión, que forma parte del eje de salud mental. Es importante también que les platiquemos, les comentemos quién es la persona que el día de hoy nos acompaña, la profesionista que el día de hoy nos acompaña para hablar de este tema tan importante, pero que también poco se ha hablado, ¿no? Está cargado de muchos estigmas, muchos estereotipos y es un problema a nivel mundial que también nos aqueja a mujeres y hombres en México, en Latinoamérica y pues como les comenté, en todo el mundo, ¿no? Para ello tenemos aquí a la psicóloga Rosa Isela Aguilar Rodríguez. Ella nos va a hablar de la depresión, específicamente el título de su ponencia, de su conferencia, se llama Mi amigo se siente deprimido, ¿qué hago? ¿No? Y seguramente algunos que nos estén escuchando, que nos estén mirando, pues en algún momento de sus vidas se han hecho esta pregunta. Somos seres sociales y entonces estamos en interacción constante con las personas, ya sea amistades, familiares, parejas, etcétera. En algún momento de sus vidas han atravesado por cuadros específicos de depresión o algunas señales acerca de la depresión. Entonces, pues nos ha tocado estar en esa inquietud o con esa incertidumbre de qué hacer si estoy observando algunas señales pues que no son buenas o no son amigables o que no son sanas para esa persona o ese ser que está en nuestro lado. El objetivo de este conversatorio es brindar elementos básicos que les orienten a las y los estudiantes y en general a las personas que nos puedan ver acerca de las medidas y acciones que podrían tomar cuando una amistad nos pide ayuda, ¿no? Nos comenta qué está pasando o nos damos cuenta sin que nos comente que algo le está pasando. Entonces, la idea de este conversatorio es que tengan esos elementos básicos y podamos de alguna manera apoyar a esa persona que vemos en ese estado de tristeza o en su cuadro más extremo de depresión. La psicóloga Rosa Isela Aguilar forma parte del grupo Psicología Clínica Aplicada, SICA, ¿no? Y bueno, pues ella cuenta con la formación en psicología por parte de la UNAM. También cuenta con un posgrado en modelos de intervención, con línea de trabajo en violencia y perspectiva de género también de la UNAM. Además, tiene una especialidad en psicología clínica de AMAPSI y tiene muchísimas otras especialidades y tiene una larga trayectoria en temas de psicología, de atención a la salud mental, en psicoterapia infantil, salud, ¿no? Actualmente pues es psicoterapeuta en consultorio privado y como les comentaba anteriormente, forma parte del grupo Psicología Clínica Aplicada. Bienvenida, maestra Rosa Isela. Este es su espacio y pues el micrófono es todo suyo. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué me motivó a compartir este tema? Mi amigo se siente deprimido, ¿qué hago? Bueno, pues en la práctica clínica, a nivel público y a nivel privado, me he encontrado con una situación muy común en alumnos, ¿no? En lo que son adolescentes, sobre todo, que están en el ámbito estudiantil y que cuando yo ya los tengo en sesión, lo que me preguntan es, tengo un amigo que está pasando por tal situación, se siente deprimido, no puede dormir, está en una situación muy vulnerable, ¿qué hago? Entonces, eso me ha llevado a incluso a ver qué pasa con estos programas de apoyo, eh,
¿Por qué los chicos en un momento dado no se acercan también a solicitar esta ayuda? Lo primero que les digo a los chicos es, a ver, bueno, pues vamos a empezar por ti, ¿no? Y bueno, para ahondar más en estas estrategias que en un momento dado, pues les pueden servir como herramientas para poder trabajarlas en ellos mismos y también en alguna orientación que puedan dar a amigos, familiares, etcétera, etcétera. Entonces, como bien lo comentaban, el objetivo es brindar herramientas que les permitan en un momento dado, recibir orientación, evaluación, intervención, en caso de que alguna amiga, amigo, pueda llegar a presentar rasgos asociados a algún tipo de depresión en cualquier de sus tipos, como los habíamos comentado. Antes de entrar en estas estrategias o en esta información, sería muy importante mencionarles que la OMS informó en uno de sus últimos, Gacetas, que uno de cada 7 jóvenes entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental. Estas afecciones representan el 15% de la carga mundial de morbimortalidad entre los adolescentes. Entre estas afecciones se encuentra la depresión y la ansiedad principalmente. La depresión, la ansiedad y los trastornos de comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. Como bien les comentaba, en la práctica clínica me he encontrado adolescentes a los que se les han tenido que extender en un momento dado constancias donde no van a asistir a clases en un determinado periodo de tiempo porque entran en crisis que no les permite estar en clase. Entonces, la familia también se encuentra en poca disposición a veces o no tiene la información. Entonces, ellos se tienen que ver, pues, limitados en esta parte de su vida, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Por ejemplo, en nuestro país, la Secretaría de Salud identifica a la depresión como el trastorno a la salud mental más prevalente. Afecta al 5.3% de la población, lo que equivale aproximadamente a 3.6 millones de casos hasta el 2021. Ahora también, de acuerdo con el Instituto para la Atención y Prevención a las Adicciones, IAPA, el 42% de los estudiantes universitarios en la Ciudad de México presenta síntomas de depresión. A los problemas a los que nos enfrentamos es el alto costo de las consultas psicológicas privadas, que, y bueno, y se ve a la depresión como un estigma o como simple tristeza, que solamente se va a curar con voluntad o fuerza de voluntad. Fíjate, Rosa Otro, Isela, perdón que sí, te interrumpa, que ahorita que mencionas estos últimos datos y este contexto del que nos está señalando, pues este conversatorio está dirigido principalmente a la población estudiantil del IPN, ¿no? Muchas personas desconocen con quién acercarse y tú tienes ese privilegio, gran privilegio de que recibes a esta población ya directamente en consulta particular. Y lo que sucede aquí en nuestras escuelas es que muchas y muchos estudiantes desconocen con quién acercarse o hacia qué figuras pueden mirar para que puedan extender estos apoyos, ¿no? O esta ayuda que requiere alguna de las personas con las que se encuentran. Y pues no necesariamente todas tienen ese acceso a una consulta particular, pero aquí específicamente en el IPN contamos con departamentos o áreas de orientación juvenil. Entonces, si en algún momento no tienen esta oportunidad de ir específicamente a un consultorio particular, pueden acercarse a los departamentos de orientación juvenil y hay psicólogas, trabajadoras sociales y otros perfiles que encajan muchísimo para la atención de esta temática o para la detección, ¿no? Para detectarlos y referirlos con consultorios particulares como el que tú tienes u otras instancias públicas. Entonces, también eso es importante que lo sepa nuestra población, cuando uno tiene esa oportunidad de asistir a una consulta particular, ¿no? O un consultorio privado.
y pues con quién acercarse, también hacerles saber que están estas figuras y que en todas las unidades académicas de nivel medio superior y superior pueden encontrarlas. Y ese es un aspecto muy importante. Aquí hay algo, un punto importante a señalar. Los amigos son la primera red de apoyo. Se supone que la familia lo tendría que ser en un momento dado, pero conviven más tiempo en la escuela. Entonces, al ser los amigos la primera red de apoyo, a mí me ha tocado eh, que entre ellos mismos dicen, ah, pues mira, yo fui con esta psicóloga o yo fui a este lugar y tú puedes ir porque a ti te está pasando tal cosa, ¿no? Relaciones de noviazgo, cuestiones de la escuela, elección de carrera que también les genera un estrés tremendo, la permanencia en la escuela, a veces ya se aburrieron o pasan por estados ansiosos o depresivos que eso, pues como les comentaba hace un momento, les impide continuar con sus estudios de una forma así, continua. Uno de los problemas que yo vi después de la pandemia fue que la mayoría de las personas que nos consultaron fueron, adolescentes y la pandemia generó un alto grado de ansiedad. A mí me sorprendió porque igual fue porque vivieron alguna situación traumática, ellos se enfermaron, enfermaron familiares, la cuestión de adaptación a la escuela, igual como ahorita en un entorno virtual, que estaban acostumbrados, clases presenciales. Después que terminó el confinamiento, otra situación a la que se tuvieron que enfrentar, porque muchos de ellos apenas ingresaban, recién ingresaban al ámbito escolar, por ejemplo, secundaria, primaria, habían entrado secundaria, habían entrado a bachillerato, habían entrado a la universidad. Entonces, empezaron a consultarnos chicos por ansiedad. Rasgos, una cosa es el estado, otra cosa es el rasgo, pero aquí la cuestión es que si se complica o hay un continuo y no reciben atención, bueno, pues esto ya no va a ser un rasgo nada más, va a ser un estado en el que hay que, bueno, pues hacer diferentes intervenciones multidisciplinarias sobre todo para esta atención. Entonces, esto es muy importante recalcarlo porque persiste. Hay una prevalencia de la ansiedad en la población estudiantil. Yo sigo recibiendo adolescentes con esta situación y es uno de los factores de riesgo para el consumo de sustancias, como ahorita en un momento veremos en otra de las diapositivas. Es uno de los factores principales para este, perdón, padecer algún trastorno del estado de ánimo. Ahora bien, es importante saber que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por tristeza vital, tendencia al llanto, con afectación importante del funcionamiento personal, social y laboral. No hace distinciones por clases sociales o sexo, esto se puede presentar en cualquier estrato, en cualquier nivel. Ahora ya el rango de edad, como en enfermedades, por ejemplo, en otro tipo de enfermedades que ya son orgánicas, ya no son de origen mental, igual ya baja bajo este rango de edad. Antes, pues era más común que un adulto presentar este tipo de trastorno a nivel emocional que un adolescente o que un niño, sobre todo, y ahora en niños ya se está presentando. También eso es algo muy importante a señalar. He tenido niños de educación primaria que ya están presentando rasgos ansiosos, rasgos depresivos por diversos factores, como los que vamos a mencionar en un momento. Eh, por ejemplo, uno de los factores es una depresión previa, el dolor, alguna pérdida, duelos inconclusos, por ejemplo, patologías crónicas. Tengo adolescentes que están a nivel universitario, a nivel bachillerato, que ya tienen padecimientos como enfermedad renal crónica, diabetes juvenil, diabetes infantil. Y esto, problema, hay algo muy importante que me ha llamado la atención y me he tomado la tarea de cuando llega algún chico, algún adolescente, que ya es muy constante estos estados, yo les sugiero que se hagan estudios, por ejemplo, en las chicas tiroides, perfil tiroideo y perfil hormonal. Esto está generando situaciones que pueden ser un factor de riesgo asociado a la depresión. Entonces, cuando veo que hay una prevalencia, se hacen ejercicios, es que por más que hago mis ejercicios de mindfulness, pues no, nada más no veo la luz, además otros factores obviamente que tienen que ver con pues la dinámica familiar. Pero al hacer estos estudios resulta que sí hay alguna alteración y bueno, esto siempre a mí lo que me facilita ver mis límites y la intervención con estos chicos que acuden a nosotros a recibir orientación y atención,
es ver todo, 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 de todos los aspectos. Es muy importante verlos en todos los aspectos, físico, emocional, social, escolar, incluso laboral, porque esto nos va a permitir dónde es donde hay que reforzar eh, todas estas, cómo se pueden reforzar todas estas áreas que también nos permitan o les permitan a los chicos y a las chicas tener una vida, pues hasta donde se pueda sana, ¿no? Entonces, bueno. Puede ser más frecuente la depresión en ciertas personalidades. Esos estudios que ha hecho a nivel mundial, pues bueno, han encontrado que, por ejemplo, las personas con rasgos obsesivos, con trastorno obsesivo compulsivo, rasgos de dependencia, nivel alto de autoexigencia, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en la carga escolar, el nivel alto de autoexigencia. Aquí todavía nos hemos llegado a encontrar con situaciones de, de acoso de los maestros hacia los alumnos, la forma en la que enseñamos, los hacemos sentir culpables de una calificación que no es agradable al maestro, porque ya ni siquiera en el ámbito familiar, sino al maestro. Nos hemos encontrado todavía con este tipo de situaciones y esto genera un alto grado de estrés que después se convierte en un rasgo depresivo, en un rasgo ansioso, en un rasgo ansioso depresivo. ¿Cuál es la dinámica que hemos identificado en estos procesos? Bueno, pues que la depresión parte de un rasgo neurótico. Empezamos con la neurosis, estar alterados todo el tiempo, con el tiempo encima, em, la carga emocional de la escuela, incluso quien trabaja. Entonces, o estar en una situación que no nos gusta, que no nos es agradable, pero que no podemos modificar, nos lleva de un estado neurótico a un estado ansioso y luego un estado depresivo. ¿Qué les hace la crisis cuando se juntan todos esos tres? Y entonces eso va a generar una crisis donde empezamos como comentaba hace un momento la maestra, bueno, pues, sí, ¿a dónde me acerco? ¿A quién le digo que me está pasando esto y no me gusta? Entonces es donde los chicos recurren al amigo, a la amiga, al novio, a la novia, pero bueno, resulta que a veces ellos tampoco saben qué hacer con esa situación. Muy bien. Los síntomas más comunes de la depresión son la tristeza, la incapacidad para sentir placer y en muchos casos, como les comentaba hace un momento, la ansiedad. Alteraciones de sueño, alteraciones del apetito, las capacidades cognitivas, por eso es muy importante en este tipo de trastornos, pues la terapia cognitiva conductual ha mostrado buenos avances, buenos efectos, porque bueno, lo que se altera es la cognición. La parte cognitiva en los estados depresivos y ansiosos es la que se altera principalmente. Cómo percibimos, cómo sentimos nos lleva a actuar o a limitarnos en el actuar. Sí, este tipo de depresión o las depresiones está rodeada de silencio. Generalmente se la callan. Cuando ya hablan es cuando ya sienten que no pueden más. Ay, Entonces, ay, si me permites comentar sí, una situación, lo ideal o preferible es que no lleguen a ese límite, ¿no? Que no lleguen a ese punto de ya no sé qué hacer, porque justamente pues se trata de ir deteniendo estas sensaciones que les están rebasando. Entonces, quizás a lo mejor si nos puedes ayudar compartiendo algunas recomendaciones o sugerencias para que cuando inician esos momentos de ansiedad, no permitan que avancen, que vayan subiendo de nivel para que no les rebasen las situaciones. muy bien. Aquí antes de dar esta sugerencia, ¿por qué no es solo cuestión de echarle ganas? Igual tengo adolescentes en consulta y me ha tocado ver en el ámbito escolar que se puede echarle ganas. De hecho, ya en redes sociales, en medios de comunicación, pues también se ha extendido esta información de no es solo echarle ganas, la depresión va más allá del echarle ganas. Pero ¿cómo podemos prevenir? Precisamente porque no es solo echarle ganas, sino es un continuo trabajo. Esa es la tarea a la que me doy cuando tengo en sesión cualquier persona, adolescente, niño, adulto, que está pasando por esta situación. Es un proceso de ir trabajando poco a poco. Por ejemplo, les he dicho a los chicos, ya miraste que el día está soleado, el aire toca tu cuerpo, que toca tu cara. Entonces, uno de los aspectos básicos o una sugerencia básica es caminar. Les digo, vete a caminar. ¿Por qué? Hay algo muy interesante con el caminar. Al caminar activamos las endorfinas.
activamos todas estas sustancias químicas que tienen que ver con el estado de ánimo, por ejemplo, la adrenalina, la acetilcolina, y de ahí la dopamina, la serotonina, pero se activan al caminar. ¿Por qué? Porque en los pies, en las manos, tenemos terminales nerviosas y al moverse, al movernos, van a oxigenar. La depresión, como la ansiedad, tiene que ver con miedos también. Entonces, el miedo, ¿qué hace? El miedo nos paraliza. El temor a lo que estamos sintiendo nos paraliza y nos quedamos, les digo a los chicos, es que ustedes se quedan cuando tienes miedo, ¿en qué posición te quedas? Cuando estás enojado, cuando sientes que estás triste, te quedas en una sola posición. Les digo, incluso aunque estén con el celular, que es muy común ahorita estar ahí con el celular, están en una sola posición diciéndole al amigo cómo se sienten, pero no se mueven de esa posición y eso influye en que en que el estado o el rasgo permanezca. Y entonces te sientes fatal, aunque lo estés compartiendo porque estás en una sola posición. Entonces, una de las sugerencias es caminar, váyanse a un parque, si están en la escuela, caminen, pero eviten quedarse en una sola posición. Es respirar, aprender a respirar. Por eso, una de las técnicas que en un momento les comparto la diapositiva con la información es el mindfulness. El mindfulness comúnmente pues era mente en blanco, pero ya vimos y vieron los investigadores que no es precisamente la mente en blanco, es estar con la conciencia plena y atenta a aquellas señales de nuestro cuerpo para poder identificar si sentimos miedo, si sentimos ansiedad, pero que se basa prácticamente en respirar, inhalar, exhalar, poner nuestra mente en una imagen que sea agradable, en música que sea agradable. De hecho, uno de los puntos dentro de mi programa de trabajo con este tipo de personas que padecen ansiedad, depresión, es música, salir a caminar. Obviamente que, bueno, ya entran otros factores, ¿no? Si es una situación ya muy compleja, entonces, bueno, ahí el trabajo multidisciplinario es básico. Pero como comentaba la maestra hace un momento, pues hay que evitar llegar a esa crisis. A los chicos les digo, tú ya sabes qué sientes cuando te vas a deprimir, cuando te pones ansioso, cuando algo te da miedo. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a tener esa sensación, es hacer algo. Inhalar, exhalar, escucha tu música favorita, porque a veces no está el psicólogo a la mano, no está el amigo a la mano, está ocupado, no hay con quién hablar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Porque la sensación la tienes tú. Aquí hablamos de una corresponsabilidad, responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de brindarles las herramientas que les permitan tener un bienestar, pero la corresponsabilidad va desde donde ellos las empiezan a utilizar poco a poco. Y siempre les manejo algo, la paciencia. Es muy importante tener paciencia con este tipo de sensaciones porque eso les va a permitir, pues, sacarle provecho a las herramientas. Y lo que indagamos es qué herramientas ya tienes y que no utilizas. Es muy importante en esta parte identificar las herramientas que tienen los chicos y chicas y hacerles ver, es que tú ya tienes esto, pero está guardado y tienes el teléfono. Les mando links de mindfulness. Mira, en este canal o en esta aplicación puedes encontrar técnicas de inhalación, exhalación, de respiración, de música, ejercicios. Algunas, pues tienen costo, algunas no, o algunos canales de YouTube que cuentan con esos recursos y les comparto. Entonces, WhatsApp es maravilloso para eso. Entonces, como herramienta, como digo, bueno, no todo el Internet tiene el lado negativo, tiene sus partes positivas. Bien. Claro, y esto es muy importante, las tecnologías o las herramientas tecnológicas también pueden ser aliadas, y sobre todo para este grupo poblacional que justamente está en esta época, en esta época más bien del uso de las herramientas tecnológicas, se puede echar mano de muchos recursos a través de ellas, ¿no? Y como ya lo has mencionado, estos factores protectores, en resumidas cuentas, podrían ser esto que tú ya señalaste, buscar actividades como caminar u otras, ¿no? Que impliquen hacer alguna activación física. También espacios de recreación, mencionabas la música. Hay muchísimos y muchísimas estudiantes que tienen muchas habilidades e intereses por la expresión artística, lo cultural, lo musical, y entre otras muchas habilidades que hay y que pueden también ser un factor que les puede proteger de estas ansiedades que usualmente las tenemos porque nos enfrentamos a diferentes contextos.
Otra que tú mencionaste que también me parece muy importante son estas técnicas de relajación. A veces basta con escuchar alguna música, alguna situación, algún mantra, no sé. ¿No? Hay diferentes opciones para que también puedan intencionar estos estados de relajación y un poco también disminuir esa ansiedad. Y creo que algo importantísimo también es las redes de apoyo, contar con redes de apoyo. Estos estados de depresión o de tristeza profunda no suelen también, como dijiste, es un proceso lento, no suelen desaparecer de la noche a la mañana, pero ayuda muchísimo que estén acompañados y acompañadas de personas con las que se sientan estables, con las que se sientan cómodas, que no se sientan con estos juicios que tú ahorita vas a mencionar, ¿no? Porque hay muchísimos estereotipos, mucho estigma acerca de las personas con estos cuadros de tristeza o si ya están diagnosticadas con depresión, pues hay muchísimo estigma alrededor. Entonces, de quien se vayan a aliar, que sean personas que sean con las que se sientan cómodas y no juzgadas. Sí, y también evitar otros factores de riesgo, como bien lo comentas, que es el consumo de sustancias. Em, a veces la sugerencia es, por ejemplo, cutting, que también es una vía de escape a esas sensaciones que no nos gustan, que eso daría como para otro tema más extenso y más complejo también. Entonces, el evitar todo esto, em, por ejemplo, nosotros en la instancia donde estoy en SICA, hay algo muy curioso, estaba recordando ahorita, y es antes de la pandemia hicimos una campaña pusimos módulos, pero elegimos diferentes áreas de la Ciudad de México. A mí me tocó en el área donde hay muchas oficinas allá por Insurgentes. Me llamó mucho la atención, era atención, orientación gratuita. Y se daba información, se mandaron a hacer banners, etcétera, etcétera. Bueno, el punto es que lo que me llamó la atención es que todos volteaban a ver, pero nadie se acercaba. No se acercaba nadie. ¿Por qué? Por lo que comentábamos hace un momento, la cuestión del estigma. Es, pues, ¿qué van a decir mis compañeros si ven que yo me acerco? Porque a lo mejor sí algo me está pasando, pero voy con todos mis compañeros y entonces, pues no lo hago, porque van a decir que una estoy loco, que me está pasando, me van a preguntar cosas que no quiero yo comentar. Entonces se iban de largo y la verdad la respuesta en esa área fue muy baja. Muy, muy baja. En esa escuela hay escuelas privadas también y nos llamó la atención que igual pasaban de largo. Entonces, eh, ya cuando se viene lo de la pandemia, bueno, pues la respuesta, pues sí, ya fue diferente, fue distinta porque tomas conciencia de que algo te pasa y para poder tener también una salud física hay que tener una salud mental estable. Entonces, esto de los prejuicios comunes en la depresión también es un factor de riesgo que a veces no permite que tengan acceso a donde sea al área de orientación escolar, al área psicoeducativa en las escuelas. ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba, pues van con los amigos y eso les es como pues sí, es una limitación, ¿no? Me limito a Una hacerlo barrera. aunque sé que lo necesito, aunque sí ya que ya lo platiqué con alguien y que a lo mejor aquí pueda tener el recurso, pero no pero mejor lo dejo para después. Y ahí es donde, pues, cuando ya nos consultan, pues es en una situación de crisis. Entonces, aquí hay algo muy importante en estos prejuicios. Por ejemplo, dice, si estás contento, es que no tienes depresión. Hay depresión enmascarada, como bien lo sabemos. La depresión generalmente no es estar triste. Podemos estar brincando sobre un pie y estar el resto del día en una situación lamentable emocionalmente o sintiendo miedo. Solo te curarás con antidepresivos. Ese también es otro factor que antes de hacer una evaluación, si la persona es candidata a un tratamiento con antidepresivos, inmediatamente a veces en los servicios de salud pues pasa esto. El problema no es ese. El problema es que cuando la familia no se involucra, los chicos hacen un uso indiscriminado de estos antidepresivos y los toman como si fueran dulces o dicen, bueno, como una aspirina. Ay, ya, hoy me dejó de doler la cabeza, me lo dejo de tomar pero luego me lo vuelvo a tomar porque ahora me siento triste. Entonces, también es parte de mi trabajo el igual informarles sobre esto. Si tú ya estás en un tratamiento, evita hacer esto. Yo les menciono mucho el efecto de rebote. Hay un efecto de rebote, te vas a sentir peor, puedes tener unas crisis. Si sientes
alguna, alguna situación no agradable con el tratamiento, consulta al especialista para que revise tu tratamiento, tu dosis y demás. Pero hay medicamentos que yo no sabía, pero pues cosas que se van enterando en la consulta que ya las venden sin necesidad de una receta cuando es medicamento controlado. Y los chicos les dicen, es que mira, tómate tal medicamento porque con este se te va a quitar la depresión, van y se lo toman. Entonces, o la ansiedad y empiezan a tomar medicamentos que no son para eso. Tengo el caso también de una chica, por ejemplo, lo mismo. Le digo, oye, es que ese medicamento no es para para la ansiedad. Le digo, ese es para la depresión, pero necesita indicártelo un especialista. No lo puedes tomar así como así. Y solo lo toma cuando se siente mal. Y cuando no, pues lo deja y entonces trae una montaña rusa de emociones que le está generando otras situaciones, pues más complicadas de tratar. Entonces, hablan de, si quieres tener una actitud positiva, pues con ejercicio y con dieta. Pues sí es parte del proceso, pero no es todo. Como ya bien lo vimos, se trata de que tengan acceso o que más bien ellos reconozcan los recursos con los que cuentan, por ejemplo, en el ámbito escolar. Pues tienes un área para hacer ejercicio, para practicar algún deporte, algún arte. Les digo, el movimiento es básico para liberar emociones, liberar endorfinas. Por eso les hago mucho énfasis en el movimiento como parte del proceso de tener una mejor salud emocional. Como les digo, es parte del proceso porque consideran que solo haciendo una cosa, con eso ya es suficiente para estar bien el resto del tiempo. Cuando es la depresión, pues también tiene que ver con cuestiones químicas. No todas las depresiones están asociadas a hechos traumáticos. También hay, pues, alteraciones a nivel de la bioquímica, que eso, bueno, ya se ve con otro tipo de estudios, tomografía, por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante el tratamiento integral, el hacer una evaluación adecuada de los chicos, con test de tamizaje, algunas preguntas, dinámicas, por ejemplo, que nos permitan identificar de dónde viene, si es ya muy recurrente. Hay chicos que me mencionan, es que yo me acuerdo desde que estaba en la primaria me estaba pasando esto, pero pues no pensaba, o sea, no lo identificaba como depresión en ese momento, pero solo me aislaba o me sentía triste, me sentía sin ganas. Y los papás a veces o en la familia, pues los forzamos. Es que estás de flojo o floja, no quieres hacer nada. Y no vemos el trasfondo de esa flojera o el trasfondo de esa falta de ganas de ir a la escuela, por ejemplo, de hacer la tarea. Sí, entonces solo los regañamos pensando que con el regaño, bueno, pues ya van a tomar conciencia de eso, cuando a lo mejor el problema pues tiene más de fondo. Claro, hay muchos elementos que pueden interferir, ¿no? No es un problema de una única causa, es un problema multicausal y puede iniciar en casa, puede estar en la escuela, en el área laboral, en el tema del autoconcepto, muchísimos factores pueden influir, ¿no? Las amistades, la pareja, ¿no? La relación con mamá, papá, etcétera. Los problemas económicos en casa también pueden ser muchísimos factores. Entonces creo que también es importante dentro de estos estigmas no quedarnos con esta idea de que está así porque quiere, sino pues obedece a muchísimos otros factores eh, multicausales, ¿no? Claro. Bueno, es importante para mí mencionarles los tipos de depresión, eh, de acuerdo a al manual de SM5. Pues hay varios por sus derivaciones, pero hay uno en especial que es el que más presenta en la población. Y es el trastorno depresivo persistente que antes en el DSM-4 pues era la distimia. Y anterior a esto, en la CIE-10 se mencionaba como distimia, pero es persistente. Sus síntomas son similares al trastorno depresivo mayor, sin embargo, este tipo de depresión se presenta de forma más moderada o leve, por eso no lo identifican como depresión y puedes padecerlo por años hasta que ya llegas en una etapa de la vida donde hace crisis y bueno, pues ya tiene comorbilidad con otro tipo de depresión o un trastorno de personalidad. Pero es lo que he identificado, por ejemplo, en chicos em, ya de 20 años, 25, incluso ya en adultos, y cuando haces la historia clínica ves que han tenido este tipo de depresión a lo largo de la vida, pero no lo han atendido. Solo cuando ya genera crisis en ciertas etapas de la vida porque se junta con otras situaciones. Trabajo, casa, familia o el trasladarse o el
trasladarse lejos de la ciudad a trabajar o cambiar de lugar de trabajo, del lugar de donde se vive, incluso cuando van a pasar de año, de semestre, elección de carrera, como les mencionaba hace un momento. Este trastorno es algo que he identificado mucho a lo largo de estos años en la experiencia que tengo y después se convierte en un trastorno depresivo mayor asociado, por ejemplo, a depresión. Entonces eso lo hace más complejo. En las mujeres hay más persistencia, de hecho, en estadísticas de la OMS, las mujeres son las que presentan más este trastorno, son las que presentamos más ese trastorno en alguna etapa de la vida, porque bueno, ya entran otros factores, y si es un factor hormonal, un factor del sistema endocrino, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es muy importante tomarlo en cuenta porque en el ámbito escolar nos ayudará a identificar, ¿no? Y eso yo lo veo desde mi formación, nos hacen a la entrada de la carrera una serie de test de tamizaje para identificar rasgos depresivos o rasgos ansiosos y ya nos mandan llamar. El problema es, volvemos al punto del estigma, aunque se tengan esas cifras o se tengan esos datos y al alumno se le sugiera recibir la atención o la orientación, a veces no va y lo deja pasar. Sigue el ciclo escolar y ahí es donde se va complicando por otras situaciones. Bueno, aquí, ¿cómo ayudar a un amigo familiar o alguien con depresión? Aquí hay algo muy importante y entra sobre un punto que se llama psicoeducación. Es educándose sobre la depresión antes de hablar con la persona, para evitar darle alguna sugerencia que en lugar de ayudarle lo ponga en una situación más complicada. En la depresión, algo que es muy persistente es el sentimiento de culpa. Entonces, al informarnos qué es la depresión, de qué se trata, bueno, pues ya teniendo esa información, eso nos va a ayudar a escuchar. A veces si no tenemos la información, solo escuchamos, decimos a la persona, es uno de los pasos también de los primeros auxilios psicológicos: aquí estoy para acompañarte, puedes contar conmigo nada más si no tengo la información necesaria, para evitar emitir juicios también. Escuchar activamente. El escuchar activamente va a permitir que el otro exprese lo que siente, vaya relajándose y la crisis incluso disminuya. Eso es muy importante. Evitar consejos simplistas. Evita ofrecer consejos simplistas como: solo sé más feliz, solo sal y haz ejercicio. La depresión no se puede resolver con soluciones simples. Aquí hace que la persona se sienta incomprendida, la crisis aumenta o se siente además también, como comentaba hace un momento, culpable. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ofrecer el apoyo, como les comentaba hace un momento, es hacerle saber a la persona que uno está ahí para escucharlos, evitar emitir juicios de valor, sobre todo de esto está mal, o el deberías, o el debes, sobre todo el debes. Es más importante, te sugiero, tal vez podrías hacer esto. En el momento, aquí también hay que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando una persona se encuentra en crisis, no pone atención a lo que decimos. Contrario a su Que se novio. resolviera y finalmente no sucede porque no es una situación que se atiende de la noche a la mañana ni con consejos, ¿no? Entonces también tener muchísima tolerancia me parece que es algo importante y señalar que ahorita que mencionabas la escucha activamente, también puntualizar sin estos juicios de valor, ¿no? Quitándonos estos estigmas que hay acerca de las personas con tristeza profunda, depresión, etcétera, y quitándonos estos estigmas sin criticar por qué la persona se siente así, o no puede ser que tú te sientas así si somos tan felices aquí porque pasamos la materia, ¿no? Sí. Cada persona atraviesa diferentes circunstancias y no todo el mundo lo vive igual y estamos en contextos completamente diferentes, cada una de las personas, aunque vivamos en la misma colonia, en la misma unidad, vayamos a la misma escuela, en el mismo semestre, tengamos la misma edad, todo es completamente diferente. Y algo que mencionaste también importante, educándose sobre la depresión, como señalábamos desde un inicio,
no todo el mundo sabe qué es la depresión, no sabe con quién acercarse. Entonces, si se desconoce esta información, nuevamente reitero que pueden acercarse a profesionales de la salud que están en sus unidades académicas, y en todas las unidades académicas las hay, ¿no? A veces le llaman orientación juvenil, orientación vocacional, área de psicología, ¿no? Servicio de apoyo mental, pero ahí siempre hay alguien que puede acompañarnos si desconocemos esta información. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, yo me he percatado, todas las universidades públicas tienen esas áreas de apoyo, tienen programas como el que tiene el Politécnico, podcast, en vivos, cada determinado tiempo, a veces cada semana, donde hablan de temas que son puntuales para la población. Por ejemplo, la UNAM presenta también cursos para la población estudiantil o población adolescente, sobre el manejo de las emociones, cómo manejar la ansiedad. Se meten a las páginas, es hacerles saber esos recursos que están ahí a los chicos que atiendo, a las chicas, les digo, mira, tienes este recurso, si no puedes venir a sesión, ahí va a haber un taller, les paso el link, ahí te puedes inscribir, es de forma gratuita, puedes tomarlo en un horario o lo puedes ver porque hay unos que los graban, les comparten estrategias, por ejemplo, para el manejo de la ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que la población se dé cuenta que las instancias educativas, todas tienen elementos, tienen herramientas que pueden utilizar en el momento que consideren que las necesitan. Incluso yo les digo, a la menor síntoma, pues ver qué me está pasando. Es algo diferente a lo que yo sentía antes, pues voy a ver de qué se trata. Ujú. También hay algo muy importante y es fomentar la búsqueda de ayuda profesional, porque ahora ya nos encontramos con chicos que traen este diagnóstico Google, traen le digo a un chico, es que tienes la DSM-5 ahí, toda completa, y le sigues buscando qué más tienes, y dices, es que esto encaja conmigo, esto encaja conmigo, y te preguntan, ¿y no tendré este trastorno? Y eso es muy importante porque también entre amigos, ahorita TikTok se ha vuelto, por ejemplo, una herramienta de información también o de desinformación en su momento, pero pues es hacerles ver, bueno, acércate directamente con alguien, con un profesional de la salud que te permita expresarte, que te brinde información para tu caso específico. Cada persona es específica, no todo aplica para todos. Por ejemplo, hay quien le puede funcionar el mindfulness, hay quien le puede funcionar una película, música, el arte, pero no a todos nos funciona lo mismo. Entonces, al acercarse a un profesional de la salud, va a ver específicamente qué herramientas ya tiene y qué herramientas puede potenciar para el manejo de sus emociones. Bueno. Sí, aquí como comentaba la maestra, bueno, aquí es muy importante esta parte del ser pacientes y comprensivos con la persona que está expresando sus emociones, porque esta persona nos va a veces a llevar la contraria, como dicen comúnmente, ¿no? Claro, como a ti no te pasa, claro, es que tú esto, cualquier cosa que le digamos en un momento de crisis no la va a confrontar. Y a veces nosotros empezamos esa confrontación, pero es que ya te lo expliqué, es que ya te lo dije, es que tú no haces caso, es solo escuchar. Cuando una persona la escuchamos, la persona se va desahogando y va bajando su nivel de estrés. Ya después nos va a poner atención. Al principio, como mencionaba, no nos va a poner atención. Sí, ofreciendo aliento y esperanza, pero enfocado en que si tú buscas ayuda, cuando tú lo consideres pertinente, te va a ayudar bastante a sentirte mejor. Sí, eso es muy importante. Y aquí hay algo muy importante del amigo que ofrece el apoyo. Eso se los he mencionado. Una chica me decía, es que, ¿qué crees? Que mi prima tiene este problema y mi tío me dijo, su papá me dijo que yo la debo de cuidar, que yo la debo de orientar. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque yo estoy más grande y ella está yendo al psicólogo. Y ella apenas iniciaba su proceso y le digo, es que tú estás iniciando tu proceso. La puedes escuchar, pero no vas a hacer en este momento el soporte total. Puedes brindarle orientación sobre las herramientas de las que ella puede echar mano para poder salir de su situación, para poder aprender a trabajarla. Pero tú no eres responsable de ella, porque los amigos se sienten responsables del amigo.
¿qué hago? ¿Qué hago? Mi amigo se siente mal, ya me mandó mensaje, toda la madrugada le está mandando mensajes, pero no sabemos a veces qué hacer. Y esto también es importante, por eso es este punto, cuida de ti mismo, sí. Es importante cuidar de nosotros, mantenernos en un equilibrio, porque eso nos va a permitir también poner límites, brindar la orientación solamente la que esté a nuestras manos, no más allá de eso, porque a veces no tenemos las herramientas. No somos todos profesionales de la salud que vamos a tener esas herramientas para poderlas brindar al amigo que está en ese momento en una dificultad. Claro, esto que comentas, lo último de cuidando de ti misma, es algo que también se deja de lado, ¿no? Que pasa desapercibido. Y ese acompañamiento también genera un estrés y un desgaste emocional y a veces no sabemos qué hacer con eso. Nos la pasamos cuidando o estando al pendiente de esa persona y claro que nos cansamos. Entonces, poco se habla acerca de el cuidado, del cuidado que debe tener la persona que cuida, ¿no? Claro. Y entonces también es importantísimo, así como señalaron los factores protectores para quien está en la situación de angustia o de depresión, también estos mismos factores protectores ayudan para esa persona que está cuidando a su amiga, a su amigo. Entonces también los pueden considerar como herramientas del autocuidado que tú ahorita ya vas a señalar, maestra. Sí. Entonces, bueno, un punto también importante dentro de estas estrategias de autocuidado es cómo desafiar un pensamiento negativo. Y tenemos que hacernos varias preguntas. Por ejemplo, estoy 100% seguro de que sucederá, sobre todo cuando estamos en un estado ansioso depresivo, las ideas intrusas son las que más están ahí y todo lo vemos fatal, incluso si sacamos 10. Pero es que, ¿qué tal si en el siguiente ya no saco 10? Bueno, ahorita pasé, pero ¿y si después ya no paso? ¿Qué va a pasar si no paso la materia? ¿Qué va a pasar si no salgo de la escuela? O sea, ya le pusieron fin a la historia y esto es muy común en las personas que pues tienen depresión y ansiedad. Los pensamientos intrusivos están a la orden del día. Entonces, para desafiar un pensamiento negativo o intrusivo, lo importante es hacernos esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar lógicamente hablando? Obviamente que si queremos desafiar un pensamiento negativo en un momento de crisis, va a estar complicado. Entonces, lo primero que le sugiero es, vamos a hacer una técnica de relajación que nos permita primero relajarnos y puedes volver al pensamiento que tenías hace un momento. Lo vas a mirar distinto porque desde donde estabas en ese momento, pues era fatal y no le encontrabas ni pies ni cabeza. Entonces, al momento de ya estar tranquilos, lo podemos desafiar ¿cómo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le diría a un amigo que tenía este pensamiento? Como por ejemplo, no soy bueno en la escuela, no soy bueno para nada porque no entrego la tarea. ¿Qué le podríamos decir? Pues tal vez que has intentado o por qué. Dejas todo para mañana, etcétera, etcétera. Sabemos que dentro de la depresión, pues bueno, uno de los rasgos es la apatía. Por eso es muy importante dentro de la orientación, pues bueno, sugerir el apoyo de un profesional que, bueno, pues nos ayude a generar otras estrategias, además del desafío de pensamientos negativos que permitan, yo insisto en la oxigenación, en oxigenarnos, ¿sí? Para poder relajarnos y poder encontrar respuestas a eso que no le encontramos o le encontramos más preguntas que respuestas y todas negativas, por ejemplo. Estoy cayendo en una trampa de pensamiento. Hay una técnica que se llama detención del pensamiento. En ese momento tú sabes que eres muy tendiente a tener pensamientos derrotistas, pensamientos de que va a pasar algo malo en cualquier circunstancia. Entonces, ahí es muy importante detener el pensamiento. Yo les digo, a ver, ya estás pensando algo, deténlo y pon tu atención en otra cosa. Música, ve la ventana, incluso si busca en tu celular alguna imagen que te genere tranquilidad, pero que te desvíe de ese pensamiento, porque ya tenemos un hábito y romper ese hábito va a costar trabajo. Entonces es muy importante por eso tener estrategias que nos permitan desviar la atención de ese pensamiento que es recurrente. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Esto es un hecho o suena más como una falsa creencia? Entonces, dentro del ámbito escolar, por ejemplo, pues lo que es un hecho es que si no estudias y no entregas trabajos vas a reprobar. Eso no es una falsa creencia.
Que eres malo puede llegar a que eres malo en la escuela puede ser una falsa creencia. No has desarrollado tal vez el potencial que tienes por alguna razón. Hay que ver esa razón. ¿Cuál es esa razón que no te ha llevado a explotarlo? Todos tenemos un potencial. Unos guardados, otros medio expuestos, otros totalmente expuestos, pero es muy importante porque a veces tenemos falsas creencias. Es que siempre he sido así. Sí, me han dicho que no es que sea una falsa creencia, también es una etiqueta. Es una etiqueta que tenemos, incluso hasta una etiqueta es que yo tengo depresión y por eso no hago la tarea. Entonces, ahí bueno, pero te preocupas, estás preocupado ahorita porque no hiciste la tarea y eso va a generar un problema a la hora de las calificaciones. ¿Ya te has preguntado por qué te cuesta trabajo hacerlo? Bueno, cuando empezamos con esa pregunta, por ejemplo, en el consultorio, pues bueno, ya de ahí vemos que pues es una recurrencia de tiempo y que aunque le digamos que es una falsa creencia, que no, bueno, pues es algo que ya ha venido generando de tiempo atrás y el romper con ese hábito de esa creencia, sea falsa o no, pues va a costar trabajo porque, bueno, estamos hablando que ya no es un rasgo, ya ha sido un estado depresivo desde antes. Entonces, todas estas preguntas, no todas aplican para lo mismo, volvemos al punto, ni para la misma persona. eh, Depende de la personalidad, de la personalidad esta, si es impulsiva, si es retraída, si es iracunda. De eso depende cómo va a enfrentar un pensamiento negativo. Muy bien. Si continuando con el autocuidado, ¿cómo puedo autorregularme en una crisis depresiva? Autorregularse durante una crisis depresiva puede ser difícil, pero las siguientes estrategias que vamos a mencionar pueden ayudar a manejar los momentos más intensos. Aquí reconoce la crisis. Es muy importante identificar las señales, pensamientos, como les comentaba hace un momento, sobre todo los pensamientos intrusivos, emociones abrumadoras. Hay quien siente una presión muy grande en el pecho, se siente atrapado dentro de un cuarto donde no puede caminar para ningún lado. Son algunas apreciaciones que hacen los consultantes. Conductas impulsivas, ya no lo hago, si lo hago, de ahí viene la cuestión del cutting en cuanto a las conductas impulsivas, el tomar, el consumo de sustancias, conductas de riesgo, sobre todo, hay quien compra muchas cosas en ese momento y ya después no las utiliza, una serie de situaciones que no reconocemos al momento, pero que es importante tomarla en cuenta para la regulación de una crisis depresiva. Aquí hay algo muy importante que es aceptar las emociones y reconocer que eso va a pasar, que es temporal. Lo mismo pasa con la ansiedad, por ejemplo. Sí, es en este momento, pero es temporal. No me voy a quedar así porque tengo los recursos para que esto pase. Sí. Respira y anclate al presente. Aquí es muy importante las técnicas de relajación, por ejemplo, como el mindfulness también, que utiliza la relajación como parte de su proceso. Sí, como bien lo menciona aquí, es enfocarte en tus sentidos para reducir el ruido mental. Enfócate en tu cuerpo, cómo se siente, cómo lo llevas a sentirse relajado, a sentirse tranquilo. Y fijar tu punto, ese es uno de los aspectos importantes del mindfulness, el fijarnos siempre en un punto que nos permita relajarnos. Ponte a ti límites claros. Evita tomar decisiones importantes porque tu juicio puede estar afectado. Sí, por ejemplo, he tenido chicos que dicen, ya no voy a ir a la escuela, ya no, esto no lo puedo resolver, ya me está afectando en la escuela, porque sí reconocen que les está afectando en la escuela, pero ya no, dice, ya no voy, porque están en una situación de crisis. ¿Qué manejamos ahí? Bueno, pues tranquilízate, vamos a trabajar en tranquilizarnos, vamos a evitar tomar decisiones en este momento. Primero vamos a tranquilizarnos, una sesión, dos sesiones, lo que sea necesario, y posteriormente evaluamos si es pertinente o conveniente que tú continúes en la escuela o no, y ya lo verás. Y cambia la perspectiva, pero no es de un día. A ver, vamos a trabajar toda la semana, 15 días y posteriormente pues ya vemos si es viable la decisión o no, o ya ves tú si es viable la decisión o no, pero una vez que ya estás tranquilo, tranquilo.
Diferencia pensamientos de hechos. No todo lo que sientes o piensas refleja la realidad. Sí, sobre todo con esto va asociado a los pensamientos intrusivos y fatalistas. Sí, hay quien, le decía a una chica, es que hay personas que piensan que algo muy malo va a pasar en el mundo. Y me dice, sí, sí, yo pienso eso, a veces lo pienso. Pareciera que no, pareciera una exageración, pero sí lo piensan. Se van más allá de lo que está pasando en ese momento, ya no nada más es la escuela, ya son otras cosas que también vienen asociadas a la información que consumen en redes sociales, en internet, etcétera, etcétera. Eso también es un factor de riesgo asociado a estos pensamientos intrusivos. Conéctate con un apoyo. Y aquí es muy importante, al final les voy a compartir un directorio de líneas de ayuda. Es hacerles saber que además en el ámbito escolar, bueno, no estoy en la escuela, es sábado o es domingo, pero hay líneas de apoyo que en ese momento me pueden ayudar a hacer la contención para poder sobrellevar esta situación en este momento. Ya sea en la noche también, por ejemplo, hay líneas que tienen 24 horas de servicio. Haz cosas que alivien tu malestar. Escribe tus pensamientos. Realiza una actividad simple y placentera. Sí, el escribir, les decía, es que no, y bueno, y depende de cada quien. Hay quien no le gusta escribir mucho. Bueno, otra cosa, ¿qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer? Caminar solamente, pintar, escuchar música. Es identificar los recursos, porque hay veces que dicen, no, es que no, me da flojera escribir. Ya escribí mucho en la escuela. Entonces, bueno, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué te gustaría dentro de las opciones que tenemos? ¿Cuál? Ujú. Entonces, bueno, ellos ya van eligiendo y eso lo manejamos por objetivos. ¿Qué te parece si lo ponemos como un objetivo de aquí a dentro de 8 días, a dentro de 15? Lo vas trabajando, a veces a lo mejor no podrás, pero otros días sí, pero trata de hacerlo pues 3 veces a la semana o 4 veces. Si puedes toda la semana, mejor, pero si no, con las veces que lo hagas es suficiente, porque vamos generando un hábito de autocuidado también y de identificar herramientas que pueden ayudar al bienestar. El cuidado del cuerpo, comer, hidratarse, movimientos suaves. Esto se los digo al despertar. Al despertar, estírate, toma agua, hidrátate, haz estiramientos porque los estiramientos activan las endorfinas, activan nuestro sistema y también nos relajan. Entonces, esos son tips, estrategias que para a lo mejor algún amigo lo ve, ve esto y dice, ay, es que yo vi en YouTube que decía que nos estiráramos, vamos a estirarnos juntos. Eso nos va a ayudar a estar relajados y tranquilos. Hay que tomar agua, a lo mejor vamos a tomar agua, ¿no? Entonces, eso, y yo he visto que sí hay chicos que lo comparten y me refieren, es que una amiga me dijo que vio en tal lugar esta información. Entonces, sí están atentos, no todos están distraídos en otra cosa, sino también están atentos a este tipo de información en estas plataformas. Y Rosa Isela, sin duda hay muchísimas opciones y muchísimas técnicas y muchísimas formas de ir atendiendo estas temáticas, ¿no? Tanto para la persona que lo vive, pero también para quien lo acompaña. Y cada una será contextualizada de acuerdo a las circunstancias. No es como que sea una receta y a ti te va a ayudar que hagas la escritura y entonces así debe funcionar para todos. Esto es algo muy importante que debe tener la gente en consideración, que no aplica lo mismo para todas las personas, como ya hemos mencionado anteriormente. Y así les podemos plantear o les puede plantear Rosa Isela muchísimas otras alternativas, ¿no? Muchísimas opciones para la atención de esta situación de salud. A manera de cierre, Rosa Isela, no sé, el tiempo nos come Sí, un poquito, pero a manera de cierre, si nos puedes apoyar con algunas opciones de contacto para que nuestra población también pueda, nuestra población que nos mira, nos escucha, ya sea estudiantes, población docente, o quienes estén mirando, madres y padres también, u otros profesionales de la salud, algunas opciones de atención a las que se puedan acercar para que puedan solicitar esta información, este acompañamiento. ok. Eh, Antes de eso, rápidamente, dentro del autocuidado viene cómo iniciar, bueno, comparto aquí cómo iniciar un proyecto de transformación personal. Esto, si va de la mano de un terapeuta, nos puede ayudar.
enormemente. Entonces, no es nada más llevarlo así, son los puntos que es importante tomar en cuenta para un seguimiento, pero va de la mano de un profesional de la salud. Bueno, finalmente, eh, las redes de apoyo. Bueno, pues la UNAM tiene una red de apoyo en todas sus facultades. Comparto el link, que es Defensoría UNAM. En su página, Defensoría UNAM tiene un área de atención psicológica y ahí vienen todos los datos, teléfonos, horarios de atención, en todas las facultades, donde está este servicio de atención psicológica, prácticamente es en todas. Y bueno, Locatel también, eh, de aquí en el número marcan y los canalizan, a veces los canalizan directamente al que sigue, que es Saptel, ahí hay canalización. En Saptel sí abren expediente por si quieren un seguimiento o requieren del seguimiento, no nada más la atención de la crisis. Abren un expediente y me parece que les dan un folio para sesiones continuas. Desconozco, la verdad, cuántas sesiones son. Generalmente siempre son 10 y ya de ahí los canalizan a instancias de salud pública para darles un seguimiento si se requiere. Y en el Instituto de la Juventud tienen su programa Nube por alcaldía. Aquí solo cuentan con los teléfonos en Cuauhtémoc, Tlalpan, Venustiano Carranza y me parece que en Benito Juárez. Sí. Línea Nacional Diversidad Segura. Esta línea nacional es un programa de gobierno para la atención de la comunidad LGBTI+, y es igualdad, atención psicológica, prevención del suicidio, terapias a distancia, incluso orientación jurídica, antidiscriminación o trámites legales para esta parte de la población. Y perdón. Programa de apoyo de orientación psicológica. Este es de la UAM. Este programa está implementado por la UAM y también cuenta el INJUVE con un directorio de atención a las emociones. En este directorio igual hay varias instancias de atención a las emociones públicas. Sobre todo se enfocan más en aquellas que son gratuitas y son públicas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, Rosa Isela, un gusto que nos vengas a hablar acerca de estos temas. La verdad es que no nos daría todo el día para poder abordarlo, ¿no? Y tiene muchas aristas. De ahí se desprenden muchísimas otras temáticas y pues se mezcla y se intersecta con otras variables. Nos gustaría tener más espacios contigo. Esperemos tener esa gran oportunidad para que nos vengas a hablar acerca de cómo se mezcla con otros temas, cómo podemos también plantearlo y pues seguir dándole opciones a la población que nos mira, nos escucha, para que puedan atender finalmente la salud mental, ¿no? No es una, pues no es una situación en la que se deban sentir en soledad. Hay muchísimas opciones de acompañamiento, muchísimas redes que les pueden favorecer la atención de estas situaciones y pues por lo pronto una de ellas está aquí en el Departamento de Orientación Juvenil a través de los programas que trabajamos, ya sea en línea, en modalidad de conversatorio o bien presencialmente en atención individual o a través de otras estrategias. Te agradecemos muchísimo tu participación, Rosa Isela, y seguramente te seguiremos invitando para que nos ilustres con más información. Muchísimas gracias Gracias a por el espacio ustedes. que nos Gracias a ustedes. Buenas tardes.